Listo, desde este momento la sesión está siendo grabada. Vamos a dar inicio. Nos habíamos quedado justamente en la última sesión. Habíamos visto el video explicativo de cómo realizar la investigación de un accidente de trabajo. Y ya vamos a culminar con algunos últimos conceptos de lo que refiere a este último tema. En las técnicas analíticas posteriores al accidente, lo importante es realizar la investigación lo antes posible, porque en el caso de que nos demoremos o no lo hagamos inmediatamente, algunas evidencias se pueden perder por la manipulación, porque ya algunos trabajos, por ejemplo en la construcción, son móviles y tienen que ser trasladados de un lugar a otro, entonces se puede perder la evidencia objetiva de las causas por las cuales se originó el accidente. Así también se tienen que realizar y buscar hechos reales, contrastados, con evidencia, y no realizar juicios de valor, porque un juicio de valor no deja de ser una opinión, es una opinión que nosotros podemos observar y no es un hecho probado que, de ser el caso, podemos tener alguna evidencia objetiva de cómo realizamos esa investigación. Así también se tiene que hacer una diferenciación entre los factores humanos, los técnicos y los organizativos, así como habíamos visto en este árbol de causas. Nosotros hacemos una diferenciación, una clasificación para llegar al punto de la causa raíz de por qué se ocurrió el accidente. Así también se tiene que realizar la entrevista al personal por separado, esto con la finalidad de evitar que se contagien de la respuesta. Si es que hacemos la entrevista o la investigación en algún grupo, puede ser de que ellos al escuchar la respuesta de alguien ya repitan nada más de lo que acabaron de escuchar. Es por eso que es importante realizarlo de forma individual. Bien. El modelo de investigación de accidentes de trabajo son variados. Aquí yo les he colocado un modelo que es igualmente netamente ilustrativo nada más. Se utiliza sí, pero ustedes pueden adaptarlo netamente en el caso que tengan que realizar algún tipo de esta investigación de algún accidente. Lo que se detalla es el nombre del accidentado, el puesto de trabajo que ocupaba, la fecha y hora del accidente, el lugar en donde ocurrió el hecho, si es que tenemos testigos presenciales, la descripción del trabajo realizado en el momento del accidente. Aquí se tiene que igualmente definir toda la información que nosotros hayamos podido levantar de la entrevista, del hecho que haya sucedido. Recuerden que nosotros realizamos la investigación de los accidentes y de los incidentes, sean estos accidentes graves o como los podamos considerar medios, no tan graves, o solamente un sustito, como suelen decir. Todos los accidentes tienen que ser investigados para detectar las causas y ustedes ya saben, con las causas nosotros vamos a implementar medidas correctivas. Se deja igualmente sentado las posibles causas del accidente, el árbol de causas, que sería lo más óptimo que se puede estructurar, y con ello nosotros ya poder tener o sugerir algún tipo de medidas de prevención para evitar que se vuelva a presentar algún accidente o incidente similar. De igual manera, tiene que ser firmado por la persona que labora, y con eso ya se dejaría sentado los hechos que han materializado el accidente. Eso respecto a las técnicas analíticas posteriores al accidente. Quisiera saber si es que lo que hemos acabado de ver y los temas que hemos revisado la semana anterior respecto igualmente a la investigación de accidentes estarían claros, ya para poder avanzar con la última etapa de este módulo, que ya serían las técnicas operativas. Vamos a hacer luego un ejercicio que es súper sencillo y ya iniciaríamos con el módulo de
la introducción a las enfermedades profesionales. Entonces quisiera saber si es que hasta este punto tendrían dudas o si podemos avanzar con este capítulo. ¿Qué sucede cuando la evidencia del accidente ha sido manipulada y el que inspecciona se da cuenta? A ver, nosotros no somos detectives, ¿no? O sea, no vamos a llegar al punto de que vamos a encontrar al responsable que ha manipulado o ha movido la evidencia. Ya se nos... ¿cómo es esto? Es como que ya se nos ensucia la prueba, no, se me escapó ahorita el término. Recuerden el video que vimos la semana anterior. Si nosotros estamos investigando un accidente donde hubo un choque entre una persona con, eh, sobre otra que estaba subida en una escalera y vemos las llantas del frenazo, si es que alguien viene y limpia el lugar y ya desaparece como que la evidencia de que hubo un frenazo de golpe, sería como que algo que ya no podríamos contrastarlo, pero nosotros como usted menciona, nos podemos dar cuenta de que ahí había una evidencia, entonces podemos llegar al punto. Como les digo, nosotros no estamos investigando como se puede decir, como un detective, como un policía, sino queremos llegar a la causa. Entonces podemos determinar de que hubo una manipulación ahí, pero que el hecho pudo haber sucedido de tal manera. Entonces, nosotros con ese contraste lo que hacemos es lo mismo, sugerir medidas de prevención para que no vuelvan a ocurrir. Si nosotros, como le menciono en este mismo ejemplo, si vemos que donde estaba pasando la carretilla se ven las marcas del frenazo, pero ya fueron limpiadas, nosotros sabemos de que de igual manera la carretilla le chocó a la escalera. Entonces, por más de que ya no estén las evidencias de que hubo un frenazo que venía a alta velocidad, sabemos de que el accidente ocurrió de esa manera. Entonces, igualmente, contrastando con las demás evidencias que tenemos, podemos sugerir medidas de prevención. A ver, vamos a regresar acá. El árbol de causas. Vamos viendo. El accidente desencadenó un fallecimiento. Eso es lo que está en primera instancia detallado aquí. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cuál fue la causa lo que se determinó? Es que hubo el atrapamiento entre el damper, que como les mencionaba es como una volqueta grande, y un edificio. De aquí se desprenden tres cosas. Lo que se trata de hacer es de que de todas las causas que nosotros pudimos identificar, como ustedes pueden ver aquí que están como desordenadas, enlistarlas, ¿no es cierto? Nosotros enlistamos todo lo que vamos encontrando. Encontramos que la máquina tenía ruido, encontramos que el trabajador no sabía en dónde se llena el tanque de combustible. Entonces, en este sentido, lo único que vamos a hacer es irlas agrupando. ¿Agrupando para qué? Para llegar a una causa raíz, si se puede decir de esta manera. Entonces, en la agrupación, en este ejemplo, no es que se hace así para todos los ejemplos. En este ejemplo, se fueron determinando tres líneas de posibles causas como generales. En el primero dice, el accidentado pasa detrás del camión. El camión circula en marcha atrás y la proximidad del edificio. Nótese aquí algo. Aquí, igual disculpen los dibujos, aquí está el accidentado. Aquí está el camión. Y aquí está el edificio.
Entonces, en estas tres causas, ¿qué es lo que vamos dependiendo? Lo que tiene que ver con la persona. La persona no sabe, invade el radio de acción del camión, no sabe en dónde está el depósito, no sabe el nivel del combustible, cree que el damper está parado, desconocimiento de la máquina, no escucha la marcha atrás, no sabe lo que la máquina, el aviso del chofer de la máquina, desconoce, no hay un buen mantenimiento preventivo de la máquina, esto con relación al sonido de la marcha atrás. Se permite de igual manera que entrara una máquina que no estaba adaptada, y esto lo que nos llega a la conclusión, nótese, no les voy a ir rayando nuevamente las líneas, ¿no? Que vamos llegando todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Hay fallos en la organización de la prevención. El responsable de prevención, que en este caso podría ser yo. Yo como responsable de prevención no tuve la precaución de darme cuenta de estas fallas en el trabajo, que el trabajador que se accidentó no conocía de cómo tenía que él realizar las actividades del llenado del combustible en el damper, que la persona que estaba conduciendo el damper no sabe que hay personas que están atrás, no oye el posible aviso, hay ruidos en las máquinas. Entonces, todo esto nos va desencadenando acá, a la falta de organización. Otras cosas que nos desencadenan para el lado derecho. La maniobra para estacionar no fue bien hecha, no mira atrás, no hay el espejo retrovisor. ¿Qué es lo que nos va dando acá lugar? La posible falta de preparación del conductor. No sabe manipular, no sabe conducir, no sabe dar marcha atrás. No se percata que no hay un espejo retrovisor. ¿Por qué? Porque igual manera el damper se alquila sin conductor. Entonces, estas causas, ¿qué es lo que nos lleva a dar lugar? Que todo en sí, hay un fallo en la organización del trabajo. A eso llegamos nosotros en la conclusión. Si es que ustedes notan, todo está mal hecho. Hay fallas en la persona que se quedó atrapada, hay fallas en el conductor que estaba manipulando, hay fallas en el camión, en el damper. Entonces, toda la organización del trabajo estuvo mal hecho. Nadie se pudo dar una alerta y en cualquier momento se pudo haber percatado. Si es que el conductor hubiera dicho, no, esperen un ratito, aquí yo no tengo espejo retrovisor, no sé cómo ir para atrás. Si es que sabe que igualmente está un conductor experimentado, cuando pone retro en este tipo de máquinas, empieza a escuchar, no sé si es que ustedes lo han escuchado alguna vez, que suena pi, 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 entonces ya se sabe que está dando marcha atrás. Entonces, toda la organización del trabajo estuvo mal hecha. ¿Por qué? Porque de igual manera, fallas en la organización de la prevención, no se les dio una correcta capacitación al personal operativo para que sepa este tipo de señales acústicas, que sepa el conductor de la máquina cómo operarla en el caso de alquilarla sin conductor, etcétera. Entonces, en este ejemplo, el árbol de causas tiene que llegar a esa conclusión. Lo que nosotros vayamos viendo y que vayamos denotando de lo que habíamos visto en las causas básicas, en las causas inmediatas, lo que está todo aquí lo vamos graficando en el árbol de causas y lo vamos a ir agrupando para llegar a una misma conclusión, que es que hubo una falla general en la organización de cómo se realizó esta actividad, este trabajo. Ahí estaría mejor explicado, más claro. Bien. Bueno, si no tenemos más consultas, veamos ya la última parte, las técnicas operativas. Como les había mencionado cuando iniciamos esta parte del módulo, tenemos técnicas analíticas, que ya las vimos, las que son anteriores al accidente, las que son posteriores al accidente,
y las técnicas operativas que se encargan netamente ¿de qué? De la eliminación o de la minoración de los factores de riesgo mediante la aplicación de estas. ¿De cuáles? De las técnicas orientadas al diseño, a la protección y al trabajador. Con esto que nosotros buscamos, reducir o eliminar el daño. Con las técnicas orientadas al diseño, en un ejemplo, lo que nosotros hacemos es realizar el estudio ergonómico para adaptar el puesto de trabajo a la persona que va a utilizarlo. En un ejemplo tenemos aquí de una persona que va a utilizar una carretilla elevadora. En la carretilla elevadora se tienen que colocar los mandos, la forma de estos acoplados a la fisionomía, la fisiología de la persona, regularle el asiento, la posición de los espejos, la altura del apoyacabezas, la altura de sus piernas, el alcance de los mandos, etc. Entonces, todo tiene que ir orientado al diseño del puesto de trabajo para la persona que va a ocuparlo. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Eliminamos factores de riesgo que pueden producirnos un daño. Otra técnica es la orientada a la protección, que es la muy conocida. ¿Qué es lo que suelen decir las personas? Es que tienen que darles equipo de protección personal, también conocido como equipo de protección individual. Este tipo de equipos de protección son como de última instancia, los que son individuales. Siempre se tiene que precautelar el colocar equipos de protección colectivos. Los equipos de protección colectivos son, por ejemplo, colocar en las máquinas, en los equipos, interruptores diferenciales, en las instalaciones detectores de presencias, colocar resguardos, sean estos fijos, sean móviles, sean regulables, colocar barreras, vallados perimetrales, colocar resguardos, etc. Todo orientado para proteger a la mayor cantidad de trabajadores y a las personas u operarios que ocupan estas máquinas o estos equipos. Como complemento se utiliza el equipo de protección personal. No digo que no hay que darles, se les tiene que dar, pero primero realizando este tipo de técnicas. Yo no puedo enviarle a un trabajador a que realice actividades de la construcción en donde hay muchos decibeles, mucho ruido y solo diciéndole pongas este equipo de protección personal para sus oídos, en vez de yo realizar y colocar disminuir el ruido que emanan las máquinas, disminuir el ruido que se acumula en las instalaciones y demás, que son medidas que van a proteger a todo el personal que está ocupando ahí. Y no solamente decirle póngase los audífonos y ya, no pasa nada, póngase los protectores de oído. Entonces, siempre se tiene que precautelar con equipos de protección colectiva. Y por último, las técnicas orientadas al trabajador. Las técnicas orientadas al trabajador lo que se busca es la mejora de la aptitud, que sea más apto en el desempeño de sus actividades y de la actitud, la forma en que desempeña las mismas. ¿Cómo yo consigo de que mejorar la aptitud y la actitud de los trabajadores? Dándoles capacitación, entrenamiento, hacer una buena selección del personal, informando todas las situaciones en qué nos encontramos en la empresa, actos informativos colocados en cartelera y demás, y también medidas incentivas, medidas encaminadas al aumento de la motivación del personal, darles incentivos, ascensos, qué sé yo, aumentos en dinero, mejoras de sus condiciones laborales, horas de tiempo libre, mejorarles las instalaciones, darles mayores recesos, etcétera. O sea, los incentivos pueden ser en diversas áreas y en diversas formas. Estas técnicas operativas, como les había mencionado, lo que buscan es complementar
las técnicas analíticas. No funcionan por sí solas. Tienen que complementar a las técnicas analíticas que acabamos de ver. Eso en lo que respecta a las técnicas operativas. Esta parte de la presentación igualmente sí estaría claro. Muy bien. Por último, veamos las siguientes situaciones. Hagamos un análisis detallado y profundo de estas fotografías, entre comillas, tan simples. Vamos a revisar unos 2 minutitos las 4 fotografías que tenemos aquí y cuando ya habilitemos nuevamente los micrófonos, el chat, vamos a responder estas consultas. ¿Qué tienen en común algunas de estas? Y vamos a ir revisando la identificación y evaluación preliminar de los riesgos y qué medidas de control se podrían aplicar para eliminar las causas de estas situaciones. A ver, volvimos. ¿Qué les parece la primera imagen? ¿Qué me pueden comentar de la primera imagen y de las demás? ¿Qué tienen en común las 4 imágenes?
Todas indican riesgos. Ya, bien, ¿qué más? Actos inseguros es lo más común. No tienen el equipo de protección adecuado para su trabajo. Muy bien. Imprudencia, irresponsabilidad. Falta de medidas de seguridad. Vamos analizando la primera situación y la pregunta de rigor que yo siempre les hago es, si es que yo fuera su jefe y les digo, súbase por favor a cambiar esta bombilla, ¿ustedes se hubieran subido? No. Los demás no responden, capaz que sí se hubieran subido. ¿Ustedes por qué creen que este trabajador sí se subió? A ver, Diana nos dice, no porque exigiría las medidas de protección por mi seguridad, aunque existen empresas que eso es motivo de despido. Sí, pues el jefe da una orden. Al jefe se le debe decir que la escalera es inestable. ¿Qué más? Pero a ver, vamos, nosotros ya estamos en el día 6 de una capacitación muy fuerte que hemos revisado y que es algo importante que yo les había mencionado en las primeras clases, que por eso lo revisamos, si no nos hubiéramos saltado directo a la parte como que técnica. ¿Qué es lo que nos dice la legislación, la normativa? Exacto. Roberto nos dice, las condiciones deben garantizar la seguridad. ¿La seguridad de quién? De los trabajadores. Si nosotros nos sentimos, recuerden esto, vulnerados en nuestros derechos, podemos negarnos a realizar la actividad. Entonces, no vamos a entrar como que en la discusión de si es que se hace o no se hace en algunas empresas, pero en lo que a nosotros nos compete, nosotros teníamos que habernos negado a subir, a realizar esta actividad en esta situación muy peligrosa. Porque aparte, con todo lo que ya sabemos, después va a venir una situación de una investigación, y en la investigación, en el caso de que ocurra algún tipo de accidente, también va a tener responsabilidad el trabajador. Miren, él tenía que haberse negado a subir. ¿Cómo se va a subir? Es como que le digan, lánzate a un lago lleno de cocodrilos. Por más de que sea mi jefe, o sea, prefiero perder el trabajo, pero no perder la vida. Esto es muy inestable. Yo, sinceramente, creo que le adaptaron solo la imagen para la presentación nada más. No creo que haya alguien que se atreva a realizar las actividades en esa forma. Bien, en la segunda situación, ustedes, ¿qué pueden detectar aquí? ¿Cuál sería como que la identificación y evaluación preliminar de los riesgos en esta imagen en particular? ¿Qué pueden detectar? Agua y electricidad. Simple y sencillo. A ver, Karina dice, me parece que está descalzo. No me había percatado nunca de eso. Pareciera que sí, no lo sé, no se ve muy bien.
pero agua y electricidad. Entonces, la primera verificación, miren aquí, no hay guantes. Esta escalera es metálica sobre agua. No sabemos si es que hubo el corte de energía aquí. El acompañante se le ve que no está vigilando en donde hayan, por ejemplo, si es que está aquí el breaker, se llama, la caja de breakers. Y si es que se le bajó, si es que se tuvo la precaución de bajar, alguien tiene que estar aquí vigilando de que no venga alguna otra persona a volverla a subir. Entonces, si estamos aquí en un trabajo de 2 personas, sin zapatos dieléctricos, ni casco, ni guantes. Bien, o sea, no hay el casco, los guantes y aquí no le veo muy bien, pero sí parece que no están los zapatos adecuados. Entonces, como ustedes mismos pueden ver, hay muchos factores de riesgo en esta situación. Las medidas de control se atacan netamente con lo que hemos señalado, ¿no es cierto? Capacitarle a la persona que tiene que estar vigilando aquí los breakers, que la persona no puede realizar actividades sin tener el equipo de protección necesario, cascos, guantes, proporcionarle de igual manera los elementos adecuados y demás, ¿no es cierto? En la tercera imagen, ¿qué pueden ustedes verificar? El señor está sin traje de seguridad. Muy bien. La persona no tiene el traje. ¿Qué más pueden identificar aquí? ¿Qué otras fallas habrá ahí? Sí, podríamos especular toxinas, porque no sabemos, ¿no? Si todos están con este traje como de protección y esta persona no, una de las cosas que ya podemos identificar, le falta el tanque de oxígeno, sí, pero otra de las cosas es, ¿qué hace la persona ahí? ¿Quién le dejó entrar? ¿Quién le está tomando la foto? Entonces, no hubo un correcto vallado del perímetro, que nadie más pueda acceder. Esta persona cómo se filtró y los demás nótense que están mirando hacia otro lado, o sea, no hay ningún tipo de precaución, ni de quién tomó la foto, ni de los demás trabajadores. Y él bien bonito campante posando para la foto. Entonces, si es que él es trabajador, de entrada cumple con un montón de cosas, ¿no? No tener el equipo de protección, no cumple con la organización del trabajo, y si es que él es netamente un curioso, los demás trabajadores están distraídos, no están cumpliendo su función, al igual que la persona que le está tomando la foto acá. Adrián dice, en realidad es un montaje. Lo más probable es que puedan ser montajes todas las fotos, pero nosotros estamos identificando que una evaluación identificación y evaluación preliminar de los riesgos. Entonces, ¿para qué es el ejercicio? Sea montaje o no sea montaje, para identificar lo que yo les estoy mencionando. Bien, ahora, en la última imagen. ¿Qué podemos identificar en la última imagen?
Exceso de confianza, mala utilización de equipos, no tienen nada de equipo de protección, el señor está trepando en montacarga, está expuesto a una caída de altura, bien. El uso inadecuado de la maquinaria. Esta fotografía no resiste el menor análisis, todo está recontra mal hecho, similar a la primera, ¿no? Mal uso del montacarga del primero, igual que el segundo, igual que parece que hay aquí un tercero, no se ve bien. Las personas que están revisando, viendo cómo ejecutan la actividad, y nótese que alguien también aquí está como escondido. Entonces, nadie sabe cómo ejecutar un protocolo de prevención, nadie sabe el uso correcto de la maquinaria, de los equipos de protección. Entonces, hay múltiples fallos, ¿no es cierto? Asumo que no tienen idea sobre riesgos laborales, exactamente. Entonces, y peor si es que sí lo saben, ¿no? O sea, están disparándose en el pie, como se llama vulgarmente. Entonces, son situaciones que, a pesar, así como dice el compañero, que pueden ser montajes, créanme de que en situaciones reales de trabajo se ven cosas peores que estas. Por muchas de las veces exceso de confianza, miedo a perder el trabajo, como igualmente mencionaron, que hay que tener tino para negarse a hacer ciertas cosas. Y yo comprendo la parte humana, la parte económica de que no se puede renunciar a un trabajo, porque sí, lo entiendo claramente. No es el tema de discusión. Lo que a nosotros nos compete es la prevención de los riesgos. Cuando nosotros veamos alguna situación de riesgo, procuremos siempre no quedarnos callados. Notificarla, tratar de mejorarla, siempre estar atento a las situaciones en nuestro entorno laboral y siempre tengan presente que en todas las situaciones de trabajo estamos inmersos o envueltos o expuestos a factores de riesgo. Bien, con esto concluimos esta última parte de la presentación. Vamos a cambiarnos rápidamente a la introducción de las enfermedades profesionales. En este módulo, que es relativamente más corto que el anterior, muy probablemente lo veamos en esta clase y en la siguiente. Y en la siguiente también ya concluiríamos con la parte de la vigilancia y salud en el trabajo, que es un módulo súper más corto. Y el día de mañana ya concluiríamos con todo el tema que teníamos propuesto para la capacitación. Y con las personas que deseen certificarse ya las planificaríamos la evaluación para el día jueves a las 15 horas. Igualmente mañana lo volvemos a conversar y seguimos igualmente mandándoles información por interno, por el WhatsApp. Bien, en este módulo está contemplado revisar 8 grandes capítulos. En estos capítulos vamos a reforzar rápidamente ciertos conceptos que no los hayamos visto a profundidad en referencia a las enfermedades profesionales. Vamos a ver las características de las mismas, la epidemiología laboral de la salud en el Ecuador, enfermedades profesionales más comunes, la clasificación de las enfermedades profesionales según la OIT, la investigación bajo los 5 criterios que les había mencionado, que es para que recién se llegue a calificar una enfermedad profesional como tal, los efectos de los siniestros de las enfermedades profesionales y la prevención de las enfermedades profesionales. El concepto de salud lo debemos tener ya súper claro. El estado de bienestar completo, no solamente la ausencia de enfermedad. Salud en el trabajo, lo habíamos visto, la actividad multidisciplinaria, lo que acabamos de ver ya, seguridad industrial, ahorita estamos viendo higiene industrial. Enfermedad profesional. Son afecciones crónicas causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación. De manera directa.
Si es que yo hago un reporte como enfermedad profesional y esta enfermedad profesional no tiene nada que ver con las actividades que yo desempeño, no se va a calificar como tal. Entonces, tiene que tener relación con las actividades que yo desempeño. En este caso, la enfermedad profesional, a diferencia de los accidentes de trabajo, pueden o no producir incapacidad laboral. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, en el caso para detectar las enfermedades profesionales, se realizan netamente por personal de la salud, en donde van a verificar cómo influyen positiva o negativamente los factores a los que se encuentran expuestos la población trabajadora. Y de igual manera que se hace con estos estudios, con estos análisis, se dan líneas de actuación para evitar que se presenten o se desarrollen o se sigan empeorando los síntomas o signos de la presencia de una enfermedad. La incapacidad es el estado transitorio o permanente de una persona que por un accidente o una enfermedad se le haya dificultado seguir realizando las actividades para las que fue contratado y que está desempeñando en una institución o en una empresa. La incapacidad laboral tiene que ver netamente con la situación de la enfermedad o de padecimiento físico que le impide a la persona de manera transitoria o definitiva realizar una actividad profesional. Incapacidad laboral ya en este concepto difiere del anterior de incapacidad netamente, en que ya normalmente se da derecho a una prestación de seguridad social. Es como el concepto jurídico. Concepto de incapacidad laboral nos va a dar a nosotros una prestación de seguridad social. La rehabilitación integral es el proceso mediante el cual la persona que ha sufrido algún tipo de incapacidad, sea temporal, permanente o permanente parcial, logra la mayor compensación posible de las desventajas que le haya dejado el accidente o la enfermedad. La prevención de las enfermedades profesionales. En el ámbito de salud en el trabajo se refiere a la gestión de los riesgos que pueden conducir a lesiones y enfermedades laborales. Se apoya en la identificación de los factores de riesgo en el lugar de trabajo, lo que nosotros acabamos de revisar. Cuando hacemos una inspección de seguridad, ya estamos intrínsecamente haciendo la parte que corresponde a la identificación de los factores de riesgo que también nos pueden provocar a nosotros no solo accidentes, sino también enfermedades profesionales. Estos factores que nosotros encontremos, nosotros tenemos que evaluarlos y controlarlos. Todo similar a lo que acabamos de ver en el módulo anterior. ¿Cuáles son las diferencias entre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? Dependiendo del momento de inicio, ¿cuándo inicia un accidente de trabajo? Se presenta de manera súbita. Sabemos que se puede presentar en algún momento, pero no sabemos cuándo. No sabemos el día, la hora de cuándo puede presentarse. Por el contrario, la enfermedad profesional es el resultado de un proceso lento y progresivo. En este sentido, lento y progresivo, ¿por qué? Porque depende de la exposición que nosotros tengamos. Mientras más tiempo tenemos de exposición al factor de riesgo, ahí podemos empezar a desarrollar en nuestro organismo la enfermedad profesional. Dependiendo de las causas que lo provocan. El accidente de trabajo tiene que ver con causas externas que provocan una lesión directa en el organismo. ¿Cuáles son las causas externas? Si yo me caigo en el piso como causa externa me puede causar una lesión, una fractura.
Si es que me corto con un cuchillo, el cuchillo, que es una causa externa, me genera una lesión directamente sobre la piel. En el caso de la enfermedad profesional, son igualmente causas externas, pero son agentes que ingresan en el organismo. Ingresan en el organismo, habitan en el organismo y empiezan a desarrollarlo como una enfermedad profesional. Ejemplo, si yo en mi actividad laboral tengo que estar inhalando CO2 durante mucho tiempo, por más que yo tenga la mascarilla de protección, en algún momento yo voy a estar o voy a tener que inhalar algunas partículas de CO2. Entonces, estos agentes externos ingresan en mis pulmones, se alojan en los pulmones y a la larga me van a generar una enfermedad profesional en mis pulmones. Entonces, no es directamente, sino que empiezan a hacer daño progresivo desde adentro del organismo. En lo referente a la manifestación, el accidente de trabajo se manifiesta de forma rápida y violenta. Si yo me accidento, no es de que me accidento en cámara lenta, ¿no es cierto? Si yo me caigo desde el segundo piso, no va a pasar segundos en que ya llego al suelo y ya me accidenté, ya me lesioné, ya estoy gritando del dolor. En el caso de la enfermedad profesional, el desarrollo no es violento, es progresivo. Yo puedo estar ahorita desarrollando una enfermedad profesional que no me doy cuenta. Entonces, la manifestación va a ser después de mucho tiempo que yo esté en contacto con los factores de riesgo. Respecto a la identificación, el accidente de trabajo fácilmente identificable. ¿Por qué fácilmente identificable? Porque me genera una lesión que es visible. Un accidente normalmente se presenta con algún tipo de contusión, herida, fractura, ¿no es cierto? Para el caso de la enfermedad profesional es difícil de identificar. ¿Por qué? Por el desarrollo lento y progresivo. Respecto a su tratamiento, en el caso de los accidentes de trabajo, requiere un tratamiento de choque, algo de emergencia, algo inmediato. Para el caso de la enfermedad profesional, requiere un tratamiento médico de especialidad. Si yo estoy desarrollando una enfermedad profesional en los pulmones, tengo que visitar a un especialista que me pueda controlar y que me pueda curar netamente la enfermedad profesional que está siendo causa de estudio. Para el caso de la previsibilidad, en los accidentes de trabajo es casi siempre impredecible, aunque depende de la exposición a factores de riesgo. ¿Por qué es casi siempre impredecible? Por lo que yo les mencionaba. Yo puedo hacer una buena inspección de seguridad, evaluar los factores de riesgo, proponer medidas preventivas, pero no sé cuándo me puedo accidentar. En el caso de la enfermedad profesional, la aparición sí puede ser previsible, porque yo al aplicar los protocolos médicos de vigilancia y salud en el trabajo, puedo determinar que ya estoy empezando a presentar síntomas de enfermedad profesional y con eso yo puedo aplicar medidas de prevención quirúrgicas, médicas, de tratamiento farmacológico y ya evitar que se siga desarrollando la enfermedad. En la plataforma virtual ustedes ya van a encontrar este documento y pueden verificar un video comparativo que está aquí en un enlace que les he dejado para que puedan ver algo un poco más a detalle respecto a las diferencias entre accidentes y enfermedades profesionales. Las características de la enfermedad profesional. Es producida por un agente específico con relación directa a la alteración y al oficio. Siempre tiene que tener relación con la actividad que yo desempeño. Tiene que ver con una exposición prolongada, su aparición es crónica, en la mayoría de los casos es previsible,
es producto del ejercicio de una profesión, oficio o trabajo determinado, me va a generar una alteración del estado normal de salud y la incapacidad va a ser gradual, causada por la actividad laboral. La epidemiología laboral de la salud en el Ecuador. Este cuadro estadístico fue realizado con el número de casos reportados versus los calificados como enfermedades profesionales en el IES. Nótese que en el año 2015 los valores de casos reportados son de 801 y los calificados son de 459. Esa es la tendencia general, que siempre los casos reportados son mayores a los que en realidad son calificados. Miren en el año 2017, aquí ya la tendencia es muy dispareja. Se elevaron muchos los que fueron reportados y los calificados solamente fueron de 140. Vamos a ver netamente la página oficial en donde se registra esta información para hacer un mejor análisis. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Bien, miren, el enlace oficial del IES, en donde nosotros, cualquier persona puede ver las estadísticas del seguro de riesgos del trabajo, en los indicadores o en las estadísticas. En indicadores podemos ver capacitaciones, investigación de accidentes, los planes de higiene, planes de laboratorio, etc. Información estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. Comparativa por años. No me pregunten por qué en la página oficial del IES solamente tienen la comparativa hasta estos, desde el 2013 al 2016. Pero siempre va a ser la tendencia, como en la presentación que les acabé de indicar. Siempre va a haber mayores casos reportados que los que en realidad fueron calificados. Igualmente se pueden ver los accidentes de trabajo, los avisos que han sido reportados, comparativas por años, la clasificación de los accidentes por los días de la semana, por las horas. Alguien recuérdeme para qué pudiera servirnos a nosotros ver este tipo de estadísticas y saber en dónde hay mayor incidencia de los accidentes. Miren el comparativo de accidentes de trabajo en el año 2020. Esto está por provincias, ¿no? La provincia donde más avisos de accidente tenemos Guayas y Pichincha. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros este tipo de estadísticas? ¿Para qué creen que nos va a servir si revisamos estos temas? Perfecto, sencillo como nos dice Karina. Para elaborar mejores estrategias de prevención de riesgos, para corregir lo que hemos hecho mal, o de ser el caso que no hayamos sido nosotros los que hemos hecho mal y nos basamos en estadísticas de alguna otra institución. Podemos hacer el comparativo. Veamos avisos reportados, a ver si es que nos sale del 2020 en enfermedades. Enfermedades profesionales más reportadas en Pichincha en el 2020. Están 30. 15 en Guayas y una al parecer en Azuay. En Manabí están en 0.
en el 2019 no hemos tenido muchos reportes. Bien, no nos vamos a quedar muy enfocados aquí. Les dejo igual como les mencionaba el enlace en la presentación. Y ya sabemos para qué nos puede servir a nosotros esta información que tenemos de la epidemiología laboral de la salud. Estadísticas de enfermedades profesionales según el tipo de diagnóstico. Se hacen 4 clasificaciones. Las que son musculoesqueléticas, respiratorias y que afectan el aparato otorrinolaringológico, no determinadas y las dérmicas. Para el caso de los desórdenes musculoesqueléticos, están asociados con el riesgo ergonómico. Los factores de riesgo que, como ejemplo, tenemos posturas forzadas que nos provoca el síndrome cervical. Manipulación manual de cargas nos puede generar una hernia discal. Las posturas forzadas, de igual manera, un síndrome del túnel carpiano. Enfermedades respiratorias. Tenemos relacionadas o asociadas a los riesgos químicos y físicos. El factor de riesgo químico, enfermedad profesional, asma laboral, neumoconiosis o silicosis. Factor de riesgo físico, el ruido continuo, tenemos la hipoacusia neurosensorial. El ruido de impacto, traumas acústicos. La exposición a vapores químicos, tenemos la rinitis alérgica. En las enfermedades dérmicas asociadas a riesgos biológicos, químicos y físicos, el factor de riesgo virus, bacterias u hongos, tenemos que nos provoca dermatitis de contacto. En el caso de exposición a químicos, dermatosis química o la radiación no ionizante, dermatitis a radiaciones no ionizantes. De igual manera, aquí les dejo el enlace del resumen del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un video que es un tanto extenso y para aprovechar el tiempo no lo vamos a proyectar, a menos que ustedes quieran verlo. Dura 16 minutos. Es un comparativo de los riesgos higiénicos y cómo afectan en el ámbito del trabajo, las enfermedades profesionales y cómo se corrigen con la medicina del trabajo. Entonces, cuéntenme, ¿lo vemos de una vez para analizarlo o ustedes lo van a ver en la plataforma? ¿Qué opinan? Ok, vamos a hacerle caso al único comentario de Rosy que nos dice que lo veamos de una vez. Después lo analizamos. El ser humano, en sus diversas actividades diarias, está expuesto a una serie de riesgos medioambientales que pueden materializarse en forma de enfermedad o accidente, llegando incluso a producir la muerte. En el mundo laboral,
laboral nos encontramos también con riesgos para la salud debidos a la presencia de contaminantes ambientales en numerosos puestos de trabajo. Como consecuencia de una exposición repetida, se pueden producir daños conocidos como enfermedades profesionales. Conocer y controlar los niveles existentes en el ambiente y los admisibles por el organismo humano permite que se reduzca el riesgo para la salud del trabajador. La higiene industrial es la técnica que se ocupa del estudio de las relaciones entre los contaminantes ambientales y el organismo humano, con el objeto de prevenir las enfermedades profesionales. En los lugares de trabajo podemos encontrarnos contaminantes químicos como son los gases, vapores, humos y polvo, contaminantes biológicos como virus, bacterias y hongos, y contaminantes físicos, ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones. Veamos cuáles son las principales vías de entrada de los contaminantes químicos y biológicos en el organismo humano. La vía respiratoria es la más importante. Comprende todo el sistema respiratorio, es decir, nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares. Los contaminantes penetran por esta vía junto con el aire que respiramos y pueden causar su efecto perjudicial en el propio sistema respiratorio o en cualquier otro órgano, ya que al llegar a los alvéolos pulmonares pasan a la sangre y pueden alcanzar cualquier parte del organismo. La segunda vía de entrada de contaminantes en orden de importancia es la vía dérmica, que comprende toda la superficie de la piel que envuelve nuestro cuerpo. Los contaminantes pueden penetrar en el organismo atravesando la piel y con mayor facilidad a través de posibles heridas directamente o transportados por otras sustancias. Los contaminantes que se ingieren con la comida o que son deglutidos con las mucosas de las vías respiratorias pasan por la boca, esófago, estómago e intestinos y desde aquí a la sangre y al resto del organismo. Esta es la vía digestiva. Como vía de entrada de contaminantes al organismo es poco frecuente en situaciones normales de trabajo, pero puede ser importante para determinar hasta qué punto es posible trabajar en un ambiente sin que exista riesgo de contraer una enfermedad, es preciso conocer la cantidad de contaminante existente. La medida puede hacerse utilizando instrumentos que de forma directa indican la cantidad de contaminante en el aire, pero es más frecuente utilizar los sistemas de toma de muestras del aire y realizar su análisis posterior. Este procedimiento es de tipo personal, de forma que el aire muestreado se corresponde con el que respira el trabajador. La comparación del resultado de la medición con los límites establecidos para los contaminantes, teniendo en cuenta el tiempo diario de exposición, indicará la necesidad de aplicar acciones preventivas para evitar los riesgos de enfermedad. Para evitar los riesgos hay que mantener la cantidad de contaminante en el lugar de trabajo al nivel más bajo posible. Para ello se pueden implantar una o varias de las siguientes acciones. Sustituir las sustancias utilizadas por otras menos nocivas. Aislar el proceso que produce la contaminación. Impedir la dispersión de los contaminantes en el ambiente con sistemas de extracción localizada. Una buena ventilación es una condición obligada en cualquier local de trabajo. Mantener los puestos de trabajo limpios y ordenados es sin duda una condición imprescindible para lograr un ambiente de trabajo sin contaminación. En los casos que estas acciones no sean suficientes para evitar los riesgos, se debe recurrir a los equipos de protección individual. Es necesario lavarse bien las manos antes de comer.
No comer ni tener comida en los puestos de trabajo. En algunos casos es preciso incluso cambiarse de ropa antes de ingerir alimentos. Pero además de las acciones de tipo técnico que acabamos de mencionar, es preciso implantar siempre medidas de tipo administrativo, como son realizar los trabajos siguiendo un procedimiento previamente establecido que tenga en cuenta las medidas de seguridad, formar e informar a los trabajadores de los posibles riesgos y de la forma de evitarlos para que puedan actuar correctamente. El ruido es uno de los factores más molestos e irritantes para todos los habitantes de una ciudad. Pero ¿hemos pensado qué ocurre en el individuo que está expuesto cada día a un alto nivel de ruido en su puesto de trabajo? El ruido excesivo causa en el ser humano un trauma auditivo, manifestándose en forma de sordera progresiva que puede llegar a ser total. Para estimar el riesgo de que con el tiempo se desarrolle una sordera, se utiliza el nivel de ruido diario equivalente, que tiene en cuenta la intensidad del ruido y el tiempo diario de exposición. Se expresa en decibelios A. La medición de la intensidad del ruido se puede realizar con instrumentos de medida directa o con dosímetros personales que se colocan sobre el trabajador. Cuanto más alto es el nivel, mayor es el riesgo de daño al sistema auditivo. Por eso, las medidas preventivas adquieren mayor importancia cuanto mayor es ese nivel. A partir de 80 decibelios A, es obligatorio adoptar medidas de prevención. Y estas medidas deben ser más estrictas si el nivel supera el valor de 90 decibelios A. Tener en los lugares de trabajo un nivel de ruido lo más bajo posible es sin duda la mejor medida preventiva. Para ello es fundamental un buen mantenimiento de máquinas e instalaciones. La mejora de los lugares de trabajo en cuanto a la exposición a ruido se puede conseguir modificando en lo posible las máquinas y útiles de trabajo con el fin de que emitan menos ruido, aislando las máquinas ruidosas en cabinas insonorizadas, separando los lugares de trabajo de las zonas ruidosas. Cuando no es posible técnicamente reducir el nivel sonoro, se debe recurrir a la protección individual. Las protecciones individuales frente al ruido pueden ser auriculares o tapones. Los auriculares aíslan totalmente el sistema auditivo, mientras que los tapones están constituidos por materiales blandos que se adaptan al conducto auditivo. La disminución del tiempo diario de exposición al ruido es una medida tan efectiva como la disminución de su intensidad. Así, la disminución del tiempo de exposición a la mitad es equivalente a una disminución de la intensidad del ruido de 3 decibelios A. La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos y la forma de evitarlos son elementos preventivos de la mayor importancia. Prácticamente todas las máquinas y herramientas productoras de ruido generan vibraciones que pueden causar trastornos neurológicos, vasculares y daños en huesos y articulaciones. También se producen vibraciones por el mal estado de las máquinas y herramientas debidos a holguras y desgaste de cojinetes. Las vibraciones pueden afectar al trabajador de forma global, cuando todo el cuerpo está expuesto, o de forma localizada al manejar una determinada herramienta.
evaluar la posible peligrosidad de las vibraciones es necesario conocer tanto su nivel de aceleración como las frecuencias predominantes. Los equipos diseñados para evaluar la exposición a vibraciones deben ser utilizados por personal especializado en su manejo. Para evitar o reducir los riesgos que generan las vibraciones, se deben tomar medidas que disminuyan la aceleración transmitida o bien disminuir el tiempo de exposición utilizando, siempre que sea posible, guantes y empuñaduras antivibratorios. La modificación de la masa y la rigidez de la estructura evita vibraciones en la fuente. En el caso de instalaciones fijas, se colocarán elementos aislantes y elásticos entre la fuente y el resto de la estructura. Los trabajadores deberán en todo momento tener conocimiento de los riesgos que genera el uso de las máquinas y herramientas vibrátiles a través de una adecuada formación e información, descartando al personal con patología laboral asociada. El exceso de calor constituye otro de los riesgos higiénicos importantes. El organismo humano produce continuamente calor y lo pierde mediante el intercambio con el medio ambiente para mantener la temperatura interna constante. En condiciones ambientales extremas existe el peligro de aparición del golpe de calor debido a un aumento incontrolado de la temperatura corporal. Estas situaciones se producen cuando la temperatura, la humedad y la energía radiante del medio ambiente impiden la eliminación del calor generado en nuestro cuerpo por una actividad muscular intensa. El estrés térmico ocasiona deshidrataciones, trastornos cardíacos y circulatorios que pueden llevar a la pérdida de conocimiento e incluso a la muerte por golpe de calor. Para evaluar el riesgo de estrés térmico, se miden la temperatura, la humedad y la radiación térmica del ambiente, teniendo en cuenta la actividad del trabajador y la duración de la exposición. El apantallamiento es la mejor defensa contra la radiación. Puede lograrse el mismo efecto disponiendo los puestos de trabajo en lugares alejados de los focos de calor y climatizados. Para trabajos que deban realizarse en condiciones extremas, se utilizan protecciones individuales que pueden ser trajes o pantallas antirradiación. Algunos trajes especiales llevan incorporados sistemas de acondicionamiento de aire, logrando así una temperatura aceptable para el individuo que lo utiliza. El procedimiento de trabajo en condiciones térmicas extremas tendrá en cuenta los periodos de descanso necesarios para que el organismo recupere el nivel térmico normal. Asimismo, con una buena ventilación o climatización, se consigue controlar la humedad y temperatura del aire. Para evitar las deshidrataciones, se debe facilitar que los trabajadores puedan beber agua con las debidas garantías de salubridad, debiendo además recibir información acerca de los peligros inherentes a sus tareas y la forma de evitarlos mediante una adecuada formación. Las radiaciones son energías electromagnéticas que se caracterizan por su frecuencia y longitud de onda. Tienen aplicación en diversas tareas y sectores: hornos, procesos de corte, soldadura, esterilización y medicina nuclear, entre otras. Se dividen, atendiendo a su forma de interacción con la materia, en ionizantes y no ionizantes, pudiendo producir distintos efectos en el organismo, tales como quemaduras y destrucción celular, e incluso, a largo plazo, cáncer. Habrá que extremar las precauciones para evitar posibles fugas a través de puertas, juntas y rejillas, y se realizarán periódicamente mediciones en las zonas circundantes, con el fin de controlar la posible radiación accidental, manteniéndola por debajo de los límites permitidos para exposiciones continuas de 8 horas.
evitar el acceso de forma accidental a zonas con riesgo evidente, se pueden colocar pantallas de vidrio con componentes metálicos. Dado que la densidad de potencia decrece con la distancia, una buena medida preventiva es alejar al trabajador de la zona de emisión. Una adecuada formación de los trabajadores contribuye a evitar los riesgos innecesarios. El objetivo de la higiene industrial es prevenir las enfermedades profesionales mediante el control de la exposición a contaminantes químicos, físicos o biológicos. Para ello, debemos efectuar el análisis de las condiciones de trabajo y de los contaminantes presentes, seguido de una evaluación que nos permita conocer los riesgos higiénicos y poder evitarlos. La evaluación periódica también es necesaria para tener la seguridad de que la exposición se mantiene a niveles aceptables. Medidas preventivas, tales como la realización de reconocimientos médicos previos y periódicos, la eliminación de los contaminantes del ambiente, su aislamiento, la protección colectiva e individual y una adecuada formación e información, siempre tienen como objetivo mejorar las condiciones laborales para que nuestra salud no sea dañada a causa del trabajo que realizamos. Volvimos por acá. Conclusiones del video. ¿Qué les pareció? ¿Qué pudieron percibir? ¿Qué me pueden comentar? Existen varias formas de prevenir las enfermedades laborales. Sí, bien. Pero ¿qué más pudieron percibir en el video? ¿Notaron ustedes en una parte? Exacto, esto es algo importante, lo que dice Romeo. Primero está la protección colectiva, lo que les he venido diciendo. Que muchas de las veces en las empresas, tal vez porque es muy repetitivo que dicen el EPI, el EPI, el EPI o el EPP. El EPP es, como digo, se tiene que usar, pero no como primera medida de protección. Pero bien, lo que les iba a mencionar, y es más, les iba a pausar el video un minuto, mientras sonaba el ruido, no les molestó a ustedes, no sé si estén con audífonos o en un computador, cuando empezó como a taladrar o a la máquina de la imprenta que estaba sonando. ¿No les molestó ese ruido sobremanera? A mí me molestó muchísimo. Imagínense los trabajadores que tienen que estar escuchando esos sonidos 8 horas al día, 5 días a la semana, 20 días al mes, 52 semanas al año. Para prevenir accidente hay que capacitar al personal. Capacitar al personal, a ver si es que se acuerdan. ¿Qué técnica era? Analítica, operativa. Es una técnica operativa, el capacitar al personal. Las técnicas operativas, recuerden igualmente que están para ayudarnos a aplicar las medidas de prevención que nosotros hemos detectado con las técnicas analíticas. En conclusión, el video, ustedes, como pudieron observar, ahí nos está demostrando muchos de los factores de riesgo y los riesgos en sí, que son físicos, químicos, ergonómicos, biológicos también. Para el caso de las enfermedades, los agentes externos penetran en el organismo, como habíamos visto al inicio casi del video que dice las vías de entrada, afecta casi todo el tracto respiratorio, la boca, nariz,
laringe, faringe, los pulmones. Las enfermedades profesionales es por amplia exposición. Se tiene que tener casi las mismas medidas de prevención que para los accidentes. Siempre van de la mano. Va de la mano la seguridad industrial, va de la mano la higiene industrial y también la vigilancia de la salud. Bien, vamos avanzando. La clasificación de las enfermedades profesionales según la OIT nos dice que hay enfermedades profesionales causadas por la exposición a agentes que resulten de actividades laborales, que es la mayoría de lo que acabamos de ver. Enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado, esta es otra clasificación. El cáncer profesional y otras enfermedades. Déjenme ver que yo por aquí les tenía un enlace. No sé si es que es este mismo. Supongo que sí. Creo que sí. No. Miren, la lista de enfermedades profesionales según la OIT. ¿Y por qué es importante saber qué clasificación es la que ellos dan? Ya les voy a explicar por qué. Establecimiento. Miren, el anexo. La lista de enfermedades profesionales revisada en el 2010. Causadas por la exposición a agentes que resulten de actividades laborales, pueden ser por agentes químicos, agentes físicos, enfermedades infecciosas por agentes biológicos. La otra clasificación que es dependiendo del sistema u órgano afectado, que es el sistema respiratorio, la piel, el sistema osteomuscular, trastornos mentales y del comportamiento. La otra clasificación que hay es la del cáncer profesional, cáncer causado por los agentes siguientes, todos los que están aquí enlistados, y otras enfermedades. En otras enfermedades nosotros tenemos el nistagmo de los mineros y otras enfermedades específicas causadas por ocupaciones o procesos no mencionados en esta lista que se hayan establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, para el caso del Ecuador. ¿Por qué nosotros tenemos que saber este tipo de clasificaciones? Porque al momento de nosotros realizar la calificación, que creo que es en la siguiente, justo aquí. En el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo nos dice en el artículo 7 los criterios de diagnóstico para calificar las enfermedades profesionales. Entonces, en el criterio médico legal, nosotros vamos a saber si es que está o no calificado esa enfermedad como enfermedad profesional. Por eso es importante saber si es que está dentro del listado o no. Entonces, en primera instancia, tenemos que cumplir con estos 5 criterios. El criterio clínico, el criterio ocupacional, el criterio higiénico-epidemiológico, el criterio del laboratorio y el criterio médico-legal. Igualmente, mayor información, aquí está el link de donde pueden obtenerla. Y vamos viendo. El criterio clínico. El criterio clínico, que es el primero, que es en donde el afiliado presenta síntomas, signos de una enfermedad, de una posible enfermedad profesional en estudio. Si es que el médico determina de que sí, los síntomas que están apareciendo pueden deberse a la aparición, al desarrollo, a la presencia de una enfermedad profesional, pasa a ser el siguiente paso, que es la revisión del criterio ocupacional. En este criterio se va a realizar el estudio de la exposición laboral para determinar la relación causa-efecto. La causa-efecto es a qué factores de riesgo está expuesto el trabajador y qué efecto le está desarrollando en su organismo por las actividades que él está desempeñando. Y de igual manera, si es que se cumple con este criterio ocupacional, se pasa al criterio higiénico-epidemiológico. En el criterio higiénico se establece acorde a los resultados obtenidos de los métodos técnicos utilizados para la evaluación del factor de riesgo causante de la enfermedad. Si yo estoy diciendo que tengo una enfermedad, una hernia discal,
tengo que pasar el criterio de que las actividades que yo estoy cumpliendo, el criterio higiénico, tienen que ver con el factor de riesgo, que en este caso sería levantamiento manual de cargas, por ejemplo. De igual manera, el criterio epidemiológico, que es lo que ya hemos visto, son estadísticas, la presencia de casos similares en la empresa, en puestos de trabajo o exposiciones al factor de riesgo motivo de estudio. Si es que se cumple con estos ya 3 primeros pasos, ya estaríamos como que al 80% de saber si es que es o no una enfermedad profesional. En el siguiente paso, en el criterio de laboratorio, aquí se van a incluir exámenes complementarios, en donde van a determinar la presencia y severidad de la enfermedad en estudio. Como les digo, es casi el 80%. ¿Por qué? Porque el último, el criterio médico legal, es donde se va a fundamentar en la normativa legal vigente que corrobore que la enfermedad en estudio se trata de una enfermedad profesional. Si es que no se trata de una enfermedad profesional, no se la puede calificar como tal. Estos son los 5 criterios que tiene que cumplir el reporte y por eso ustedes salen casi a la mitad de la clase que les había presentado la epidemiología que está reportada en el IES. Siempre se tienen más casos de los reportes que de los que a la final se califica, porque se quedan en alguno de estos criterios. No pasan, no cumplen con los 5. Bien, veamos los efectos de los siniestros de las enfermedades profesionales. Cuando nosotros tenemos un accidente o una enfermedad profesional, podemos estar inmersos o tener algún tipo de incapacidad o en casos muy extremos también la muerte. Las incapacidades se dividen en 2, las que son temporales y las que son permanentes. Y para el caso de las permanentes se dividen en 3, que son las parciales, las totales y las absolutas. Para el caso de la incapacidad temporal, esta es la más común, la que alguna vez a todos nos debe haber pasado, que es cuando el trabajador, debido a alguna enfermedad, algún accidente, tiene que ausentarse de su puesto de trabajo, tiene reposo médico, puede tener también opciones de rehabilitación física, terapia física y demás, hasta que está al 100% nuevamente y se reincorpora a su puesto de trabajo. Estuvo incapacitado temporalmente. Se acaba esta temporalidad, el periodo de descanso, y se incorpora nuevamente a sus actividades. Para el caso de la incapacidad permanente parcial, esta se produce cuando ya existe algún tipo de reducción anatómica en el organismo o alguna perturbación funcional definitiva. Hay alguna secuela del siniestro, de la enfermedad profesional o del accidente de trabajo, pero el trabajador puede seguir desempeñando las tareas fundamentales de su actividad laboral. Por ejemplo, si es que yo soy un albañil y por A o B razón me vuelo la falange del dedo meñique de la mano derecha, estoy incapacitado permanentemente parcial. La falange, el pedacito de mi dedo no me va a volver a crecer, no lo voy a volver a tener. Pero eso a mí no me impide seguir realizando las tareas fundamentales de mi actividad como albañil. Puedo seguir colocando bloques, transportando el cemento, levantando paredes, colocando azulejos, baños, etc. Yo estoy incapacitado permanentemente, de forma parcial, pero puedo seguir valiéndome por mí mismo, puedo seguir desempeñando mis actividades profesionales. Ahora bien, la incapacidad permanente total. Esta ya significa que inhabilita al trabajador, está inhabilitado para realizar todas o las fundamentales tareas de su profesión u oficio habitual, pero es compatible para realizar alguna otra tarea distinta a la que ocasionó esta incapacidad. En el mismo ejemplo,
si yo soy un albañil, me caigo del tercer piso de la construcción, me lesiono la espina, tengo que utilizar de aquí en adelante silla de ruedas. Estoy vivo, estoy incapacitado permanentemente de forma total, ya no puedo transportar los bloques, ya no puedo colocar azulejos, estoy en una silla de ruedas. Ya no puedo desempeñar las actividades propias del oficio en el que yo me accidenté. Pero yo puedo, por ejemplo, por la experiencia, a mí el jefe de la obra me puede decir, ¿sabes qué, Daniel? Tú ya no vas a poder seguir siendo el albañil, pero como tú ya tienes mucha experiencia, te voy a colocar como supervisor de los demás. Yo para ser supervisor puedo estar en mi silla de ruedas supervisando la obra desde lejos. Entonces, es compatible con la realización de una tarea distinta. Yo ya no voy a poder volver a ser albañil nunca más en mi vida, pero puedo desempeñarme como maestro de obra, puedo ser el supervisor, puedo convertirme en un cantante de ópera, puedo ser un economista, puedo ser lo que sea, un cajero bancario, pero ya no puedo ser albañil. Estoy incapacitado permanentemente, total, para esa actividad en la que yo me lesioné. Para el caso de la incapacidad permanente absoluta, eso ya significa que yo estoy por completo inhabilitado. Ya no puedo ejercer ninguna profesión, ni en la que me accidenté, ni ninguna otra. Y yo ya requiero de la atención y cuidado permanente de alguna persona, de una tercera persona. Ya no puedo valerme por mí mismo. Ya estoy permanente y de forma absoluta incapacitado. Y por último, la más grave de todas, la muerte. Ya la persona que fallece da derecho de prestaciones de Montepío para su esposo, para su esposa. Y esto es de igualmente el derecho de las prestaciones sociales para el caso de la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta. Para el caso de estos efectos de los siniestros, ¿estaría claro? ¿Tendrían alguna duda de la explicación? Muy bien. Prevención de las enfermedades profesionales. Esta última parte es relativamente sencilla. Consiste en la identificación, medición, evaluación, control y seguimiento. ¿Cómo? Como ya lo hemos visto en la disciplina de seguridad industrial, en lo que acabamos de ver en el módulo anterior. Se van a verificar las condiciones adecuadas de trabajo, la exposición a los factores de riesgo, todo para la detección precoz de las patologías. Aquí en la prevención hay de tres tipos: la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria se evita la adquisición de la enfermedad, como por ejemplo la vacunación. A los trabajadores de la salud lo primero que están haciendo, ¿qué? Vacunándoles para que no puedan ellos adquirir la enfermedad, la que desencadena el virus del COVID-19, por ponerles un ejemplo. Con las campañas de vacunación, con el control de riesgos ambientales, con la educación sanitaria, se evita la adquisición de múltiples enfermedades profesionales. Para el caso de la prevención secundaria, esta va encaminada a detectar la enfermedad en estados precoces en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. No es como en la prevención primaria. Nunca se tuvo contacto, nunca se tiene ni siquiera algún tipo de variación en algún análisis que nos indique que ya está presente los agentes externos que nos van a causar una enfermedad. En el caso de la prevención secundaria ya se sabe que se está desarrollando alguna enfermedad, pero con la aplicación de rehabilitación física, medidas de control con fármacos, etcétera, se puede impedir su progresión.
Y por último, la prevención terciaria. Esta ya va orientada netamente a la rehabilitación de la enfermedad para ralentizar su progresión. Ya se tiene la enfermedad, se hace la prevención terciaria con estados o la aplicación de rehabilitación para impedir que se agrave la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Cómo se logra una protección adecuada? Aquí, esto sí tienen que por favor revisarlo. Están medidas orientadas a los desórdenes musculoesqueléticos, cómo se ataca la fuente, al medio, al receptor. Están ejemplos para desórdenes musculoesqueléticos, enfermedades respiratorias, enfermedades otorrinolaringológicas, enfermedades dérmicas, riesgos ergonómicos en el levantamiento manual de cargas, en la paletización de cajas, en la manipulación de sacos y manipulación de cargas también. Los programas de pausas activas para las piernas, para los brazos, muñecas. Y con eso concluiríamos la parte de la introducción a las enfermedades profesionales. Con esto ya nos quedaría netamente hacer la revisión el día de mañana, que sería una clase súper corta porque el módulo igualmente de vigilancia y medicina del trabajo es relativamente más corto. Con eso ya concluiríamos el módulo de hoy y nos veríamos el día de mañana. Quisiera saber qué les pareció la clase, si es que tienen dudas en este punto final del día de hoy. Muy bien, Fernanda. Gabriela dice, mañana revisaríamos el banco de preguntas. No. El banco de preguntas lo revisaríamos para el día miércoles en una sesión rapidita, porque igual solamente sería con las personas que deseen certificarse y que hayan realizado ya el pago de los valores para poder obtener el certificado. El día de mañana, netamente, como les menciono, sería ya concluir el módulo de medicina del trabajo. Los certificados aparecen en el MDT, no en la CNC. Interesante por los conocimientos que se adquieren. Muy bien, gracias. Rommel también nos dice que está claro. Bueno, creo que en sí no tendríamos más dudas, más consultas. Nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Nos veríamos ya el día de mañana. Como les digo, es una clase relativamente más corta. Tenemos planes de certificación desde 2 y 3 certificados. En el plan de 2 certificados, déjenme compartirles por acá la pantalla para ver si les puedo indicar. Los 2 certificados, el primer certificado estaría siempre visible en la página web de la institución, que es zenforpro.com. Aquí siempre van a tener el enlace que les estoy indicando, que dice valida tu certificado. Este certificado tiene un aval internacional, que es de Conect Américas, es una institución internacional, es del BID. No les sabría decir, ojalá les pueda encontrar aquí.
Aquí está el registro. Como hicimos recientemente una migración de la página, no está el enlace directo, pero ya lo hemos de colocar. Aquí ustedes pueden verificar muchas empresas del país, empresas de auditoría, de capacitación, etcétera, que tenemos este registro. Ustedes aquí, como les digo, siempre van a poder consultar el certificado con el aval internacional y el otro que se registra en la página de la CETEC, que ahora es el MDT, en donde pueden consultar el certificado registrado. Entonces, en el plan de 2 certificados tienen uno de la empresa y uno que se visualiza en la página del MDT, netamente aquí, personas capacitadas, creo que es por aquí. Pueden consultar con su número de cédula. Y en el caso de 3 certificados sería uno empresarial y los otros 2 de la CETEC del MDT. El examen sería a las 15 horas del día jueves o viernes. Depende cómo lo definamos el día miércoles con las personas que desean rendir el examen. ¿Estos certificados son válidos para poner en el CV? Claro que sí, ¿por qué no? Porque tengo entendido que hacen válido solo en la página del CENESID para los cursos. A ver, les voy a aclarar algo. Es más, les voy a mandar un enlace que recientemente yo lo publiqué en nuestra página, en un blog. Por favor, revísenlo, pero yo les aclaro rápidamente. Hay una diferencia entre la capacitación y la certificación por competencias. La capacitación que nosotros estamos viendo, ustedes asisten a clases, aprenden del docente. Ya les voy a compartir el enlace antes de que me olvide. Listo. Aprenden, ustedes están aprendiendo. Cuando uno se capacita es para aprender. La diferencia con los certificados por competencias laborales que se registran en la CENESID, esos son como lo que antes se llamaba la licencia de prevención de riesgos. Esos tienen que tenerlo las personas que trabajan en actividades de alto riesgo. No es de que unos valen y otros no. Depende de la institución, le van a decir, usted tiene que tener, porque es una obligación tener la licencia de riesgos. Pero uno de los requisitos para tener la licencia de prevención de riesgos con registro en la CENESID es tener capacitación. Entonces, en este sentido, no es de que el uno vale y el otro no. Depende de la institución en la que le estén pidiendo. Hay algunas instituciones que le dicen, yo necesito que usted sepa, porque a mí me interesa que usted sepa para implementar, por ejemplo, el plan de programa de uso y prevención de drogas o el programa de prevención, o que sea delegado del comité paritario. Ahí usted no necesita tener el registro en la CNC. O sea, como le digo, depende de la institución. Ahora, la capacitación, como yo les menciono, todas las capacitaciones son válidas. Y ahora depende de algunas empresas que igual les van a pedir que tenga el registro en el MDT, que en este caso nosotros sí lo otorgamos de esa manera. Un certificado sale como prevención de riesgos laborales y el otro sale como salud ocupacional, prevención de riesgos, gestión de riesgos laborales en los sectores de construcción y el sector industrial. El examen será objetivo, tendrá casos. El examen es de... Se me fue el término. El examen es de opción múltiple. No tiene que resolver casos. No, compañero, la capacitación que pones en tu CV casi siempre piden que sean avalizados por el MDT, exactamente como menciona la compañera Rosy. Entonces, bien, ya les compartí el enlace. Revisen lo que les menciono, está mucho más que claro las diferencias entre los dos. Y como les menciono, la capacitación es diferente a la licencia. No todos necesitan eso. Por ejemplo, yo tengo estudios de justamente la maestría en prevención de riesgos. Yo desempeño mis actividades, pero no es que yo necesito una licencia de prevención, porque no estoy netamente en la actividad de riesgo que me solicita como obligatoriedad tener esta licencia.
una vez dado el examen y aprobar, en qué tiempo nos dan la certificación. Esto es automático. Ustedes aprueban la evaluación y los dos sistemas están automatizados. En la página del MDT, ustedes ingresan su número de cédula, ya lo van a poder consultar y visualizar. Y en nuestra página institucional de igual manera, porque el certificado son sistemas, ¿no? Entonces, cuando ya se genera el sistema, ya se genera el código de autenticidad y ya puede verificarlo en el enlace. Pone aquí el código y ya van a saber que ya está autenticado. Reforzando un poco más igual la consulta, hasta ponerles la firma y enviarles por interno a cada una sería máximo hasta el día siguiente. En caso de estar realizando el examen y que se presente algún problema de conexión, ¿qué se haría? El examen normalmente tiene dos oportunidades. Si es que tiene problemas de conexión, ahí sí yo le mentiría si es que le digo se le cierra o se le vuelve a abrir. Hay ciertos casos en que se le reinicia la prueba o que se le cierre con las preguntas que haya respondido, pero son casos puntuales. Entonces, en este sentido, si es que le llega a pasar eso, lo conversamos internamente y vemos para planificarle una nueva evaluación o ver cómo se soluciona el problema. ¿Cómo se sabe si aprobó o no? El examen igualmente es, como les digo, es automatizado. Usted acaba de rendir, envía y se califica automáticamente. Entonces le va a salir, obtuvo 17 sobre 20, 20 sobre 20, 2 sobre 20. Se aprueba con 14 sobre 20, ¿no? Entonces, de las 20 preguntas puede jalarse en 6. Que normalmente es muy complicado que se jalen la prueba, porque con la revisión que hacemos y con el banco de preguntas es relativamente sencillo. ¿Más dudas? ¿Más consultas? La prueba dura 30 minutos desde el momento que usted ingresa. Entonces, si se planifica la evaluación a las 3 de la tarde y usted ingresa a las 3:10, tendría hasta las 3:40 para resolver las 20 preguntas. Pero como les digo, son preguntas de opción múltiple. No se van a demorar más de ni un minuto en resolver cada pregunta. Bien, muy bien. Gracias, creo que ya no tendríamos más dudas. Nos quedaríamos aquí, nos veríamos el día de mañana y seguiríamos conversando con las personas que van a rendir la prueba el día miércoles. Se puede un horario más flexible. Los horarios ya depende del MDT. Los horarios que nos permiten planificar es de lunes a viernes desde las 10 hasta las 3 de la tarde. En su caso específico, si es que quiere tomarlo en algún otro día, en otra hora, normalmente damos dos horarios. El primero siempre es a las 3 de la tarde y el segundo planificamos otro día a la 1 de la tarde, que es normalmente la hora de almuerzo, que podemos tomarnos una media hora para rendir el examen. Pero no les puedo poner en un domingo o en un sábado o a las 8 de la noche o a las 7 de la mañana, porque no nos permite el sistema. Bien, no les molesto más. Mañana seguimos conversando. Que pasen buena noche. Que descansen.